Ahora sí, vamos a empezar con el capítulo 28 del taller de oración. Hoy no vamos a ver el 28 y el 29 por ciertas razones personales, pero este capítulo de verdad que es bastante interesante y bastante, a pesar de que no es tan largo, es medianamente corto, es bastante necesario porque nos compete profundamente y el título lo aclara. El título del capítulo de hoy es La oración en los últimos días. Sabemos que estamos en esos últimos días, en esos últimos años, si se quiere decir, y sabiendo la importancia que hemos visto de la oración, pues nos compete enormemente. De modo de introducción, vamos a leer Apocalipsis 7, del 1 al 3, por favor, hermanito. Leo. El título es así: el sellamiento final. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este, con el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Gracias, hermano. Bueno, en la Biblia del hermano dice los sellados. Aquí a mí me aparece como los 144,000 sellados. Aquí vemos que básicamente esta es la respuesta de Dios a la oración del tiempo de gracia, que sabemos que, como vimos, los ángeles son los que nos dan la respuesta de esa oración, esa bendición. Es decir, mediante ellos Dios nos responde las oraciones, y aquí vemos que no va a pasar esos caos, o por lo menos que no toquen a esos siervos hasta que sean sellados. Y vamos a ver más adelante lo que implica querer ser parte de esos 144,000. Que sabemos que son los últimos, los que realmente van a alcanzar literalmente hasta los últimos tiempos. Vamos a volver a recordar nuestros textos estrellas, sumamente importante, y en este momento los voy a leer un poco más con calma, porque en el contexto de lo que les estaba comentando del título de las oraciones en los últimos días, y esto tiene profundo interés para nosotros. Orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor, es decir, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de orar en todo tiempo. Además, orar en el nombre del Señor Jesús no es solo una simple mención de su nombre al principio y al final de cada oración, sino que al orar con su nombre, estamos haciendo una oración con su mente y el espíritu mismo de Cristo, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. También vamos a comentar un poco esto de hacer las obras. Ahora sí, propiamente en el capítulo 28 empezamos con que gracias a la ferviente oración de Cristo y su perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor en cada una de sus tentaciones. Debemos imitar a nuestro mayor ejemplo al orar. Esto
es de lo que nosotros tenemos que reflexionar cada día. ¿No tenemos ganas de orar? Pues hay que pedirle a Dios ganas de orar. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente nos llamamos cristianos, no es que somos cristianos solo en el hecho del nombre o en el hecho de pedir al Padre en el nombre bajo la inspiración del Espíritu Santo, sino también en esa constante y ferviente oración y esa sumisión perfecta que Él fue perfecto, incluso hasta en su sumisión al Padre, pues nosotros tenemos que buscar esa perfección, buscar tenerla. ¿Y por qué? Porque es que eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder salir de las tentaciones. No es por nosotros mismos, no es por la oración en sí, sino porque vemos que ese es el canal con el que Dios nos puede bendecir. Debemos orar mucho para que sean emblanquecidas nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces, aquí vemos otro aspecto más de lo que nos ayuda a la oración, emblanquecer nuestras vestiduras. Sabemos que eso se refiere a nuestro carácter. Queremos cambiar de carácter, queremos que Dios nos transforme, pero no hacemos lo que Dios nos pide que debemos hacer para Él poder ayudarnos. Entonces, la oración nos ayuda a mejorar nuestro carácter, claramente a través del Espíritu Santo. Ante el juicio, sabemos que tantas personas en lo largo de la historia, en el pasado, pero que también en el futuro sabemos que cuando estemos frente a un juicio y que se nos juzgue por el qué es lo que creemos, sabemos que en ese momento el Espíritu Santo es el que nos va a recordar lo que escudriñamos diligentemente, así dice la hermana White, en las Sagradas Escrituras. Entonces, no es un leo de repaso rapidito o leo solo para cumplir con mi lección diaria, sino para de verdad nutrirme espiritualmente y que eso se grabe en mi mente y en mi corazón y que en el momento en el que yo lo necesite, pues el Espíritu Santo me lo dé a conocer. Pero ¿qué pasa? Esto no pasará con los que no se familiarizaron con la palabra de Cristo y dice la hermana White que los que nunca probaron el poder de su gloria en la dificultad. Aquí vemos también entonces que las dificultades son provechosas. Para el pueblo de Dios son provechosas todas las cosas. Y que en todo momento, en las dificultades, en la alegría, en todo momento nosotros tenemos que familiarizarnos con la palabra de Dios. Todos los discípulos de Cristo deben preguntarse, nosotros, se supone que nosotros somos esos, nos consideramos esos discípulos de Cristo, de ahí el ser cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué debemos preguntarnos? Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí vamos con lo que dijimos de las obras. No es solo orar mucho, sino el hacer. Entonces, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Señor, esto que quiero hacer viene de ti, esto te va a glorificar. Hay algo que me chocaba al principio, lo admito, pero es que es algo que se tiene que entender. Y es que toda nuestra vida, todo nuestro andar, todos nuestros pasos tienen que glorificar a Dios. Yo decía, ajá, pero a ver, si yo vengo y como sano, por así decirlo, ¿cómo eso glorifica al Padre? Pues es parte de mi ejemplo. Primero de que mi cuerpo es un templo y es un templo que no es mío, que ya es comprado por la sangre de Cristo. Entonces, si yo lo cuido adecuadamente, pues honra y gloria le estoy dando a Dios. Entonces, en esas cosas, por más pequeñas que sean, nosotros tenemos que glorificar al Padre. Debemos adquirir una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante. Sin perder un solo instante. ¿Qué quiere decir esto? Pues siempre conectados con Dios para que la experiencia sea profunda y para poder vivir las cosas de Dios. Si estamos siempre pensando en las cosas de Dios, pues nuestro actuar va a ir en sintonía. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar cansancio, demora y hambre.
Esto me recuerda a el sueño que vimos de la hermana White en los primeros capítulos, no recuerdo si era el 2 o el 3, donde esas personas en ese camino que cada vez se hacía más angosto, hay algunos que no estaban acostumbrados a las penurias de quitarse el calzado, de caminar descalzo, de ensuciarse y todo ello, esas personas que no se acostumbraron a esas penurias, pues se fueron quedando atrás. Entonces nosotros tenemos que concientizar en eso. Ahorita tenemos, gracias a Dios por ello, tenemos comida, tenemos donde descansar, tenemos un techo que nos guarde, pero que tenemos que pensar en que cuando no lo tenemos, en esos momentos en los que la cosa no está tan agradable como mayormente nos estamos acostumbrados, pues cuanto más fuerte nos tenemos que agarrar de Dios. Y no por me agarro de Dios para que me vuelva a dar todo lo que tenía, sino para que yo no pierda la fe y el amor de Dios a pesar de que estoy pasando esas penurias. No es lo mismo. Hasta que el conflicto termine, sabemos cuál conflicto está hablando, el conflicto del bien y el mal, el conflicto de los siglos tal cual, el conflicto de la paga del pecado, de lo que pasa cuando cometemos pecados y hasta el final, que es el juicio final. Entonces, hasta que este conflicto no termine, que sabemos que es en el 2031, habrá quienes se aparten de Dios. Esto es para pensar en que nosotros siempre hemos visto personas que se ven que están muy interesadas por la palabra, pero cualquier cosita que no les agrade y que no quieran admitir o que no quieran aceptar, simplemente se salen y ya. Pero nosotros tenemos que pensar es que nosotros mismos podemos ser esas personas más a futuro. Y quiera Dios que nosotros no seamos así, pero siempre pensar en que este tipo de cosas, este tipo de información no es solo para los demás, para los que se alejan, sino para nosotros mismos, para que no seamos como esas personas que se alejan. Si me está diciendo entonces de que hasta el final van a haber personas que se aparten, pues es tal cual entra perfectamente el versículo de que el que quiere, el que crea estar firme, mire que no caiga. Hasta el tiempo final nosotros tenemos que mantenernos firmes porque hasta que todo este conflicto termine, seguirán abriendo personas que se apartan. Así que nunca estamos a salvo, por así decirlo. A salvo me refiero de ser unos posibles, las posibles personas que se puedan quedar atrás. La hermana White afirma de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Aquí podemos meter también lo que vimos en los anteriores, de que si es cierto, Dios nos salva del pecado, pero no en el pecado. Es decir, sí ama al pecador, sí me ama a pesar de que soy pecadora, pero no va a tolerar que yo siga acariciando pecados porque así no me va a salvar. Por amor, también me va a dar lo que me merezco. Orar mucho es importante y básico, pero se necesita actuar de acuerdo a las oraciones. Lo que dijimos no es solo de que oro mucho, sino de que actúo de acuerdo a mis oraciones. No es, Señor, ayúdame a hacer, por ejemplo, ayúdame a ser más sano, pero sigo comiendo chatarra. Señor, ayúdame a no caer en tentaciones, pero hay una tentación y voy y me meto de primera. O sea, no tiene fin. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a incluso a las peticiones que nosotros mismos estamos haciéndole a Dios. La oración es la única protección del cristiano en el tiempo del fin. Entonces, ¿es o no es sumamente importante y vital la oración para nosotros? Por supuesto, porque es la única protección para nosotros en el tiempo del fin. Y es que encaja perfectamente con el texto estrella. Si no estamos en constante oración, pues no vamos a estar preparados para la segunda venida de Cristo.
visión ya la habíamos comentado, esta que voy a comentar ahora, pero que encaja perfectamente. Dice, vi que algunos no participaban de esta obra de predicación, de hacer por la obra, de oración constante, de acongoja demanda. Es una obra de acongoja demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes. Hay personas que dicen, bueno, yo puedo hacer las cosas a mi manera, yo puedo predicar a mi manera, seguir a Dios a mi manera, busco a los hermanos a mi manera, aporto a mi manera, pero resulta que Dios siempre nos ha dicho la manera específica en la que lo quiere y no es la manera en la que nosotros queremos. ¿Y qué pasa con estas personas que se muestran indiferentes o negligentes? O sea, no lo hacen como deberían hacer en esta obra, pues de acuerdo a la visión de la hermana White, los ángeles se apartaban de ellos. ¿Por qué? Porque no se están esforzando como deberían esforzarse. Entonces, estos ángeles, como vimos, se iban a esas personas. Sabemos que los ángeles son los que nos cuidan y nos protegen ante las tinieblas, ante esas tentaciones. También el Espíritu Santo, ya lo vimos. Pero que los ángeles también tienen una parte importante y que cuando la persona no se esfuerza por sí mismo, no se ayuda, pues van a los que sí. ¿Y qué pasaba con esas personas que eran abandonadas por los ángeles de Dios? La hermana White dice que los perdía de vista. Esto claramente lo podemos interpretar de que se perdían, simplemente se quedaban atrás como aquellos que no se acostumbraron a las penurias que vimos en el sueño. Experimentaremos la angustia de Jacob en las pruebas de persecución, eso lo sabemos. Esos momentos en los que Jacob se acordaba del mal que había hecho y se buscaba arrepentir, bueno, de hecho se arrepintió de todo el mal que había hecho y quería que Dios lo bendijera. Y esa angustia de medianoche de que qué va a pasar conmigo, qué será de mí, pues todos nosotros lo vamos a pasar en esos momentos de persecución. Por eso, importante desde ahorita, desde los tiempos de bonanza, buscar a Dios, porque no pretendamos que ahorita en la buena lo podemos descuidar y cuando vengan las cosas más apretadas, pues ahí sí los vamos a buscar. Porque la intención será otra y vimos que Dios también tiene que ir puliendo desde ahorita nuestras intenciones y nuestros propósitos. Entonces, ¿qué pasa? Que todos nosotros tenemos que unirnos a los 144,000. Es decir, la hermana White dice que seamos o no seamos de los 144,000, así sean las personas muy mayores que creen que no serán parte de los 144,000, tienen que pensar que sí van a ser parte de los 144,000. ¿Por qué? Porque su esfuerzo será como el de ellos, buscar la perfección, buscar que solo quede ese tocón de pecado que Cristo va a eliminar y a terminar de limpiar de nosotros. Entonces, sabemos que los 144,000 tienen muchísima relación con los judíos, pero que nosotros tenemos que buscar ser de esos 144,000 porque nuestro esfuerzo será tal cual como esas personas que serán santas. Los justos lucharán en oración en su angustia de día y de noche. Como vimos, tal cual como en la angustia de Jacob, nosotros busquemos con corazón constrito en oración, buscar de Dios de día y de noche. Mientras suplicaba Jacob con lágrimas, eso también ya lo vimos, de esas oraciones con corazón totalmente humillado, con lágrimas en los ojos incluso, eso obviamente tiene que ser de corazón, no es que si no oramos con lágrimas no es sincero, ojo, es abrirnos completamente, y si salen lágrimas, pues que salgan. Se arrepintió de sus pecados pasados y suplicó bendición. Entonces, así es como nosotros tenemos que buscar ser. Cometemos un pecado, inmediatamente, Señor, perdóname, ayúdame a aborrecer lo que hice, porque sabemos que cuando hacemos un mal,
ciertamente lo hacemos con ganas, lo hacemos con, así sea por así decirlo, una mentira para salir del paso, pues con intención lo hicimos porque sabemos que está mal. Pero buscar de Dios, decir, Señor, ayúdame a aborrecer este mal que está en mí, con un corazón contrito. Arrepentirnos de todos nuestros pecados pasados, sabemos que para esos momentos de la angustia de Jacob, esos 144,000 van a buscar recordar aquellos pecados de los que no se han arrepentido para arrepentirse de ellos y estar preparados para cuando Cristo venga. Hay que reflexionar en que la santificación es un camino de día a día. O sea, no es me bautizo y ya soy santo. No, es un poco a poco. Y que es un caso de vida o muerte. Esto es de, en serio, tomarlo muy, con una importancia muy grande, porque es literal de vida o muerte, y eternas, o vida eterna o muerte eterna. Es ser sinceros. Si de verdad estamos aquí, es porque de verdad, de corazón, no podemos engañar a Dios. O sea, queremos que Dios nos salve. Entonces, pedirle a Dios que nos ayude a poder hacer las cosas de la mejor manera posible y con sinceridad entregarle nuestro corazón entero a Dios y decirle, Señor, heme aquí, ayúdame, quiero hacer tu obra, pero quiero hacerla bien, pule mis sentimientos, pule mis pensamientos, mis intenciones, mis propósitos, pule todo, Señor. Esto, hasta aquí el capítulo. Luego, el hermano Angel leyó un testimonio de oración en donde el hermano comenta lo provechoso que ha sido el taller para él, a pesar de que en ese momento solo iba por el capítulo 5, pero sabemos que este taller es sumamente importante y sumamente provechoso, es muy gustoso. El hermano del testimonio comenta el versículo Isaías 26:3 que vamos a leer ahorita. Sí, leo. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Exacto. Aquel que pensamiento en ti persevera, es decir, pensar constantemente en Dios, es decir, estar siempre en espíritu de oración. Entonces vemos que lo que nos dice la hermana White encaja completa y perfectamente con la palabra de Dios, porque a eso se refiere. Es estar siempre en una conexión con Dios, en esa oración constante. Además, el hermano del testimonio menciona ciertos puntos que me gustaría mencionar, que ya lo hemos visto, pero que es importante recordar, y sobre todo ahorita que es el título de oraciones en los últimos días. Primero, orar cada día por una persona concreta. Vemos que, o recordemos, que la hermana White nos recomienda que diariamente podemos orar por muchas personas, eso claro está, pero en especial y concretamente deberíamos destinar un día para esa persona y estar en constante oración por esa persona para que la bendición sea pues en grande. Eso por una parte. Luego, el orar correctamente. Hemos visto cómo vamos perfeccionando esa manera de orar, qué es lo que debemos decir, qué es lo que debemos pedir, con qué intención lo debemos pedir, con qué palabras lo debemos pedir, cuánto tiempo incluso dedicado a esas oraciones, y pedir por ganas de orar. Eso también. Si no tenemos ganas de orar, pues pedirle a Dios que nos dé esas ganas de orar. Luego, el de que hay que orar por todo, como lo vimos. Voy a comprar algo, Señor, ayúdame. ¿Será bueno comprar esto? ¿Es una buena inversión? Sabemos que también tenemos que dar cuenta de nuestros gastos. Entonces, en cada cosita, voy a ver algo, Señor, esto te va a agradar en cada cosa. Y por último, que
hay que concientizar en el por qué pedimos y para qué pedimos. Es decir, ¿va a ser de provecho? ¿Se puede utilizar para la obra? O incluso personalmente. Personalmente, la obra en mí, porque también hay una obra personal para cada uno de nosotras. Entonces, ¿esto realmente me beneficia? Y bueno, eso por hoy. Si algún hermano quisiera comentar algo. Hermanito Naudi. Gracias, hermanita Jocelyn, por muy hermoso el taller, como siempre. Felicitaciones. Bueno, quería hablar de un punto que tú mencionaste que es muy importante, que es familiarizarse con las Sagradas Escrituras. Y esto es muy importante. Familiarizarse con las Sagradas Escrituras y la oración son dos puntos muy importantes que todo cristiano debemos tener en cuenta, porque la combinación de estas dos acciones, por decirle así, es como la columna vertebral de todos nosotros. Y nos servirá también para nuestras futuras pruebas cuando, si Dios nos tiene destinado a pasar por esa tribulación y ser de los 144,000, pues cuando uno desde que conoce la verdad, desde que Dios le muestra la verdad a uno, empieza uno a leer las Sagradas Escrituras y hacerla como un alimento diario, ¿sí? Como una necesidad de cada día conocer a Dios, pues llegará el momento que cuando nos toque dar el testimonio final a muchas personas, dependiendo de las situaciones por la cual pasemos por esa tribulación, bien sea que estemos en una prisión, que estemos en persecución, por diversas circunstancias. En ese momento es cuando el Espíritu Santo va a actuar en nosotros y nos hará recordar todo lo que nosotros hemos leído y estudiado de las Sagradas Escrituras. Él las hará recordar. Y eso es palabra de Dios, eso es promesa. Y vemos en la palabra de Dios que, bueno, hay muchos episodios que hablan de esto, ¿no? Pero también el otro punto es la oración, que si nosotros hemos mantenido un espíritu de oración, como dice el taller, pues eso también nosotros nos ayudará mucho porque el Espíritu Santo estará tan en nosotros y estará tan unido a nosotros y nosotros con el Espíritu Santo y con Cristo, que bueno, hará lo que Dios desee con nosotros. Sabemos que va a ser derramada la lluvia tardía y que muchos del pueblo de Dios harán milagros. Muchos harán milagros, hasta curarán enfermedades. Y eso solo lo puede hacer cuando el cristiano desde mucho tiempo se ha preparado en oración y en estudio de la palabra. Ahí es donde está la verdadera esencia de todo esto. Porque si descuidamos esos dos puntos, podemos orar mucho, pero si no leemos la Biblia, y podemos leer la Biblia mucho, pero si no oramos, o sea, una cosa va con la otra. Entonces, esos son dos puntos que hay que tener muy en cuenta para que así, pues, el Espíritu Santo pueda estar en nosotros. Y lógicamente, nuestro comportamiento, nuestra sinceridad, nuestra humildad, todo eso debemos pedírselo siempre a Dios en oración, que nos vaya cambiando, que nos vaya moldeando, porque las pruebas son importantes. Son importantes las pruebas para todos nosotros porque las pruebas nos van puliendo, nos va sacando todo aquello que tenemos aún ahí acumulado en el corazón y nos va a hacer actos para que en las futuras pruebas, que serán muchas más difíciles, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo y los santos ángeles, podamos superarlas. Eso es lo que quería hablar. Amén, hermanito. Sí, totalmente.
Esto me hace pensar en que el legalismo siempre será lo más fácil, porque nosotros podemos solo orar mucho y pensar que estamos bien, y pues no estarlo. O leer mucho de la palabra, pero descuidar lo demás, y sería el legalismo, y es fácil. Para una persona que le guste leer, que le guste memorizar, pues es fácil, la tiene fácil. Pero Dios siempre nos ha exigido la perfección de acuerdo a lo que podemos. Es decir, Dios nos pone las pruebas y le permite al enemigo incluso que nos ataque o nos pruebe hasta donde podamos. Dios nunca va a permitir que se nos pruebe más allá de nuestra propia capacidad, pero sí nos exige por esa capacidad que tenemos y que no implementamos. No es un solo orar mucho, no es un solo leer mucho las escrituras, no es un solo dar el diezmo, no es un solo dar las ofrendas, no es un solo ir cambiando personalmente, sino que es todo ese cúmulo de cosas, porque todo ese cúmulo de cosas es lo que va realmente a reflejar a Cristo en nosotros y es lo que realmente Dios nos exige, porque a esas personas son a las que va a buscar, a esas personas que se esfuerzan en que de todo ese poco buscar el equilibrio y de acuerdo a nuestra capacidad, pues ir andando en ello, es lo que Dios va a buscar en nosotros. Es decir, si realmente nos llamamos cristianos, pues empezar a actuar como cristianos. Cristo no solo oraba, o a veces oraba y a veces buscaba a Dios, o sea, no, es esa conexión constante y ese caminar constante en todo lo que es, lo que se refiere a la palabra de Dios. ¿Alguna otra persona que quisiera comentar? Hermanito Alejandro Fernández. Bienvenido. Una persona nueva. Hola, hola. Sí, quería comentar algo que me pareció interesante. Aquí en la oración nos ha de salvaguardar hasta el fin. Algo que comenta la hermanita Elena White nos dice: todos los que entren en la ciudad de Dios lo harán por la puerta estrecha, con esfuerzo y agonía, porque no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación. Pero luego nos dice: pero nadie que haya caído necesita desesperar. Hombres de edad que fueron una vez honrados por Dios pueden haber manchado sus almas y sacrificado la virtud sobre el altar de la concupiscencia. Pero si se arrepienten, abandonan el pecado y se vuelven a su Dios, sigue habiendo esperanza para ellos. El que declara: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A mí me pareció súper interesante esa parte, porque nos hace recordar que en el momento que podamos ser proclives a caer, o sea, abandonar o caer de rodillas, siempre vamos a tener la misericordia de Dios ahí presente para ayudarnos. Recordemos que en tiempos de angustia difíciles muchos van a saltar de la fila de Dios, pero no significa que sea el final para ellos, o mucho antes, como lo han habido últimamente. Pero aún tienen la misericordia de Dios esperando por ellos, si se arrepienten de corazón de sus pecados y vuelven a Él. O sea, que no hay desesperanza para ellos, sino una esperanza. Y sabemos que mediante la oración, pues tenemos una comunión constante con Dios. Y Él las escucha, si vienen fervientemente y si emanan del corazón con sinceridad. Porque digo esto porque a pesar de que hay ciertos hermanos que podrían haber salido, ¿no? Tomó el ejemplo de Salomón en su tiempo. Fue el más sabio de muchos y no habrá ninguno como él, ¿no? Ni siquiera en nuestro tiempo. Pero aún así, con todo lo que hizo, con todas las aberraciones, con toda la maldad que hizo Salomón, fue perdonado por Dios, porque en su último instante Dios sabía que en su corazón había arrepentimiento sincero. Y por tanto, ¿no? Porque él se arrepintió. Entonces yo digo que para estas personas que hoy en día, pues, cometen errores o se creen más que los demás o piensan que pueden hacer lo que quieran estando solo o X, o sea, porque Dios siempre lo va a acompañar por su misericordia. Y tomo esto porque había una escuela sabática que dijo: la misericordia no,
es infinita, ¿no? Y siempre va a velar a favor de aquellos que un día estuvieron en su camino y esperará con ansia que regresen como ovejas extraviadas otra vez a su redil. Entonces, me parece súper interesante este punto en que siempre hay esperanza y Dios siempre va a estar dispuesto para aquellas personas que pues salten de su fila y estará felizmente de que regresen nuevamente. Eso era todo. Sí. Gracias, hermanito. Sí, sabemos que incluso tenemos una parábola de aquella oveja perdida, que Dios se contenta más por la vuelta de esa persona que se alejó que por todas las personas que ya están. Y no es que Dios quiera menos a las personas que ya están, sino que es tal cual lo pone como un padre, que ve que su hijo se descarría y se va, pues cuando vuelve se alegra enormemente, porque el sufrimiento que tuvo de pensar en que se puede perder es bastante grande. Pues más aún grande es el amor de Dios y la alegría de Dios cuando nosotros volvemos. Y sí, totalmente, sabemos y hay que recordar que el único que dice Dios no te va a perdonar, tú eres muy sucio para que Dios te perdone, ese acusador constante no es Dios, ese acusador es el enemigo, ese acusador es Satanás, porque Dios es todo lo contrario, Dios es ven, vuelve, yo te perdono, arrepiéntete de corazón. Hermanito Caín. Sí, referente a lo que comentas de la parábola del hijo que se arrepiente, ¿no? Del hijo pródigo. Él en realidad, Dios nos enseña en esa enseñanza, en esa parábola, es de que no es que se contente, claro, como tú aclaraste, ¿no? Más por el que se fue, sino que directamente es gustoso y se ve mayor porque a pesar de que conoció, se fue, quiso regresar. Porque el hermano que estaba, que era el otro, no sé si era el mayor o menor, dijo como que, mira, tú nunca me has hecho nada. Y el padre le dijo, pero es que tú siempre has estado aquí. Tú siempre has estado conmigo. O sea, tú siempre has estado conmigo. Tú siempre has estado gozoso, ¿sabes? Pero uno que se fue y que a pesar de que se fue y conoció el mundo, decidió regresar. Wow, es grandioso. Y ya está realmente la enseñanza que a pesar de como Salomón, queda perfecto porque Salomón probó todo, comió todo y gustó todo. Y decidió regresarse. Decidió regresarse porque dijo, mira, en realidad no hay más nada que esto. Esto es lo correcto. Y me arrepiento de haberme ido, ¿sabes? De ser tan terco en creer que bueno, en el caso de él, no, con mujeres, con acuerdos, con lo que hacía, iba a llenar ese vacío que solo Dios puede llenar en tu corazón. Así es, totalmente. Dios se contenta cuando volvemos y entonces eso deberíamos también pensarlo, de que realmente queremos contentar a Dios, queremos que Dios nos vea como una persona que a pesar de nuestros errores que Él también sabe, o sea, los entiende, queremos buscar hacerlo adecuado. Y es algo que el mundo a veces lo ve como, ay, eso es muy extremista, querer hacer las cosas adecuadas, pero es que los ejemplos del mundo también se pueden aplicar, como por ejemplo una vez en un intercambio de regalos en el trabajo, yo se lo coloqué a una de las licenciadas, es que si nosotros como trabajadoras que pensamos y sabemos y entendemos que hacer las cosas adecuadamente beneficia a muchas personas, pues, ¿por qué no se puede aplicar eso en nuestra vida personal, en nuestro crecimiento espiritual? Si así como nos esforzamos para que nuestro trabajo salga bien y no es extremismo porque es lo adecuado y beneficia tanto a uno mismo como a los demás, ¿por qué no en algo mucho más grande como el hecho de poder alcanzar la perfección de verdad y vivir eternamente con nuestro Creador, con ese Dios por encima de todos los dioses creados sabemos que por el enemigo? O sea, ¿cuánto más mayor tiene que ser entonces nuestro esfuerzo para poder alcanzar ese punto? Eso es algo que nos tiene que emocionar.
así, o sea, pienso que es eso, nos tiene que emocionar el hecho de voy a conocer a mi creador. Y a mí personalmente me arruga el corazón las palabras de, o sea, pensar que si Cristo viene, me pueda decir, he aquí mi siervo fiel, o sea, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. O sea, eso es algo que a mí me emociona y que nos tiene que emocionar es, vamos a conocer a nuestro Creador, pero busquemos conocerlos en la primera, en esa segunda venida y no en la tercera. Eso tiene que ser nuestra meta diaria, ser parte de los 144,000 y buscar realmente agradarle a Dios. Hermanito Naudi. Sí, eso que tú estás diciendo es muy importante. ¿Y el medio cuál es? Familiarizarse con las Sagradas Escrituras. Es que ahí es donde está todo. Si nosotros nos familiarizamos con las Sagradas Escrituras, la tenemos como nuestro alimento diario, aunque sea leyendo un versículo, 2 versículos, 3 versículos, y algo muy importante, tratar de memorizar versículos. Eso lo dice el espíritu de profecía y también lo dijo nuestro tercer Elías. Y yo, antes de yo conocer la verdad, yo siempre tuve ese deseo de memorizar versículos, porque eso es importante, porque eso nos ayuda siempre a estar más conectados con Dios. Claro, leer la palabra de Dios con sinceridad, con amor, con respeto, porque como lo que tú estabas diciendo hace rato, uno puede leer la palabra de Dios, pero puede obtener conocimiento, pero cuidado con ese conocimiento, cómo lo vamos a emplear. Nos podemos llenar de mucho orgullo, de mucho ensalzamiento, y puede otra persona venir a reprocharnos algo, ¿verdad? Y nosotros, claro, como nos hemos nutrido tanto en la palabra de Dios, podemos llegar, volvernos orgullosos. Por eso es que también tenemos que leer la palabra de Dios con mucha humildad, con mucha oración, para que nuestro Dios nos vaya guiando, el Espíritu Santo nos vaya guiando y no nos volvamos como hay muchos que saben mucho de la palabra de Dios, son muy sabios, tienen mucho conocimiento, pero no aceptan que otra persona le venga a dar una luz nueva, algo que le contradiga de lo que él ya sabe. ¿Por qué? Porque está tan nutrido de la palabra de Dios y también, ojo, también algo importante es mantenerse unido con otros hermanos, porque eso es importante también, leer la palabra de Dios individual, pero también compartirla en grupo con otros hermanos, para que así podamos crecer en la fe, en la verdadera fe, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo transmitía su conocimiento para todos, para los apóstoles, por eso es que es el pan de vida, por eso es nuestro alimento diario. Sí, es básicamente repetir el mentalmente qué significa ser cristiano. O sea, nos imaginamos a Cristo no buscando a sus hermanos, no orando fervientemente, no buscando de la palabra del Padre. ¿Nos imaginamos a un Cristo así? No existe. No existió y no existirá. Entonces, voy a leer Apocalipsis 3:17, que es lo que el hermano estaba diciendo, las personas que se creen autosuficientes. Y recordemos que, ¿qué es lo que Dios dice? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, esa riqueza puede ser espiritual, ¿no? Espiritual, de yo oro mucho y busco mucho la palabra, pero todo el resto de las cosas, pues no. Y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito luz nueva, no necesito que alguien me diga tal cosa porque ya yo me la sé toda. Y no necesito reunirme con hermanos porque no los necesito. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El problema de estar así no es solo estarlo, porque todos lo estamos, sino no reconocer que lo estamos, creernos mejor que los demás y no entender que siempre, todo el tiempo, constantemente estamos de la necesidad de Dios. Y la necesidad de Dios no es solo, no se puede solo
estando a solas, sino estando con las personas que piensen igual. Me acabo de acordar de lo que dijo la hermana White, también del sueño de lo que estábamos comentando, y no es casualidad, que esas personas que se alejaban, y dice que es que esas personas que se alejaban de los que buscaban a Dios constantemente. ¿Por qué? Porque se creían autosuficientes. Entonces se alejan de las personas y de los lugares, por así decirlo, en donde realmente está la luz, en donde realmente está la nutrición, se van por su cuenta, creen que pueden solos y terminan perdiéndose. ¿Por qué? Porque se creen autosuficientes, porque no saben que son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar alguna otra cosita? Bueno, voy a tomar ese silencio como un terminamos aquí. Mil gracias de nuevo a todos por participar. Los que comentaron y los que no, igual se trata de nutrirnos todos y de compartir de lo más hermoso que es la palabra de Dios. Busquemos siempre, hermanos, siempre ser sinceros de corazón, buscar a Dios, corregir las cosas que hay que corregir y dejarnos enseñar, siempre dejarnos enseñar. Vamos a terminar entonces con una oración. Oremos. Bendito y glorioso Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea siempre su nombre, Señor, bajo tus méritos preciosos, Santo Cristo divino, por tu sangre preciosa, Señor, que nos justifica. Te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo more sobre cada uno de nosotros y que nos inspire en esta oración, Señor, en especial para mí. Gracias, Padre Celestial, por todo el conocimiento que nos das. Gloria siempre a ti, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por el tiempo de gracia que nos has permitido tener. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, a aprovechar cada momento. Ayúdanos a ser conscientes de que vamos a compadecer ante ti, Señor, y demostrar, Señor, lo que realmente somos. Ayúdanos a mejorar nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros motivos, Señor. Ayúdanos a siempre buscarte y consultar contigo cada cosa que hagamos. Ayúdanos a esforzarnos como si fuéramos parte de los 144,000, Señor. Ayúdanos a siempre buscar los tesoros del cielo. Perdona, te suplico, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos con esos pecados que aún no hemos terminado de soltar. Ayúdanos a aborrecerlos, Señor, te lo suplicamos. Y que en nuestro corazón, Señor, siempre haya sinceridad. Que tus santos ángeles siempre nos acompañen y nos ayuden, Señor, en cada prueba. Y que tu Espíritu Santo siempre nos inspire. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu santo y precioso nombre, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados, Señor. Acompáñanos siempre. Amén, amén y amén. Bueno, hermanitos, terminamos. Que pasen una excelente noche, que puedan descansar. Nos vemos el jueves, con el favor de Dios. Hermanito Naudi. Una preguntita, hermanita. ¿El taller del jueves va a ser que el 29 y el 30 o solamente el 29? Bueno, hasta ahora 29 y 30. Esperemos que sea 29 y 30. Ok, está bien. Bueno, que descansen, feliz noche y nos vemos mañana en la reunión de oración, si Dios quiere. Que Dios me los bendiga. Amén, amén, hermanito. Amén, amén. Feliz noche, amén. Nos vemos mañana. Chaito. Chao, hermanita. Chao, hermanita. Chao, hermanita Luisa, hermanito Tomás, Ángel, Derek, Milagro. Chao, cuídense.